Eres tú mi persona más especial y no sabes cuántas veces he querido que siguiese siendo tu esa luz entre la oscuridad que me guías aunque sea desde lejos. Eras tú mi persona más especial, eras tú la esperanza, ese dolor al que me aferraba. Eres tú la persona a la que le dio a mi visión un cambio a esos ojos míos que lo veían todo sin color, todo tan igual, tan monótono, tan repetitivo como las letras de un piano, todo a medias negro, a medias blanco y todo sin moverse, todo sin sentido, con tan solo. Hoy estamos de luto para recordar a Kaori y leer esta última carta que dejó a Kosei y que le fue entregada a través de su padre. Lo primero que tenemos es que la carta empieza con Kosei-sama, y aquí vemos cómo cambia el sama, que es este sufijo que usan los japoneses en lugar de usar el kun, expresando pues directamente la admiración que Kaori tiene hacia Kosei, que es como en realidad ella lo veía, que siempre lo vio hacia arriba. Recuerden Hipergamia. Le cuenta que escribió la carta inmediatamente después de que estuviera con él y le acusa de ser un tipo horrible. Normalmente recordemos que del que se queja es quien le gusta, así que esto es una buena señal, porque está enamorada secretamente de esta persona. Bueno, con Kosei está enamorada bastante abierta a este punto, y le cuenta que lo vio por primera vez cuando tenían ambos 5 años, que fue su primera presentación en público. Recordemos esta ocasión cuando Arima toca y está nervioso, tira el banco, y ella lo describe que al escuchar por primera vez su música como una paleta de 24 colores. También le cuenta que la niña de al lado se puso a llorar de la emoción, esta fue Amy, recordemos, y que pese a conmoverla tanto a ella como a Amy, aunque ella no lo sabía, pues lo considera horrible por haberse alejado de la música, por dejar de tocar. Y recordemos esta parte, o resaltemos esta parte donde dice que lo considera horrible, porque el dice es algo verbal, pero siempre hay que hacer caso a las acciones, haz caso a lo que hace, no a lo que dice. Y las acciones en esta ocasión muestran que ese tiempo que él estuvo ausente, pues ella estuvo invirtiendo desde entonces, porque su sueño se convirtió a aprender a tocar violín para poder tocar junto a él en un escenario. Es decir, estaba enclochada, como se le conoce, ¿no? Después de saber que le quedaba poco tiempo de vida, esta parte donde el doctor revela a sus padres que ya quedaba poco tiempo, y al verlos llorar decide cumplir sus deseos. Ella lo describe como empezar a correr. Se soltó el cabello, comió lo que quiso, se puso lentes de contactos, comió pasteles sin preocuparse por engordar, tocó las partituras a su manera sin seguirlas a rajatabla. Y esta lista de deseos, que aunque sigue una línea, digamos, egoísta, se siente diferente, porque como su último deseo se interpreta no como egoísmo, sino como aprovechar el poco tiempo restante, ¿no? Y después nos comenta o le explica que dijo una sola mentira. Fueron varias, pero ella lo menciona como una, y le dice que mintió al decir que a ella le gustaba Watari. Kosei pues se sorprende porque él no había notado, recordemos esta nula habilidad social que él tiene, y que prácticamente él fue el único que no lo había notado directamente, porque pues alguna parte de él ya lo sentía, pero según él no lo había notado, ¿no? Y que esa mentira es la que lo trajo frente a él, que fue que ella le pidió a Tsubaki que le presentara a Watari para indirectamente pues conocer a Kosei. Eso ya lo habíamos mencionado al inicio. Y entonces le pide que le pida perdón a Watari por su parte, ya que pues le mintió, ¿no? Pero ella piensa que él la olvidará enseguida por esta fama que él tiene pues de mujeriego, ¿no? De infiel. Pero eso no es completamente cierto, porque pues vemos que incluso Watari la tiene ya de fondo de pantalla, e incluso se ve como pues se puede decir termina, aunque no se ve o no se dice nunca que está de novio, pero se ve como pues termina entre comillas con esta pretendiente, probablemente por esta depresión que siente al perder a Kaori, ¿no? Esto, por ejemplo, pues en lo personal a mí una vez me pasó que por una depresión pues llegué a terminar con alguien, pero pues no fue por otra persona, sino porque se había muerto un perro de la familia y yo estaba como que pues, ahí deprimido, y pues terminó y pues no me importó, ¿verdad? Pero en el caso de Watari, la que le importaba era ella, y pues la otra pretendiente pues no lo era tanto. Y aquí vemos que pues en realidad su existencia de Kaori sí tenía una importancia relevante para Watari, ¿no? Y esto es por dos razones. La primera sería porque Watari ya había invertido mucho o más de lo necesario
las visitas al hospital muy seguidas, llevar los libros, esforzarse por tratar de animarla, el tema que tuvo con el concierto del teléfono, aunque fue un favor para Kosei, pues también se ve como inversión para el bienestar de ella. Y la segunda pues es sensación, este sentimiento de querer proteger, que es general, ¿no? Esto es para todos los hombres, el arquetipo de la mujer enfermiza, de la mujer que necesita ser salvada. Si bien le pega más fuerte a Arima por tener el síndrome del Salvador, a cualquier hombre le pega igual, ¿no? Por el hecho de querer proteger a la mujer, ¿no? Y esto explica también por qué Kaori es tan querida en el mundo real, pues porque es este arquetipo, e incluso es conocida como la sonrisa que no pudimos proteger, ¿no? También le pide que se disculpe de su parte con Tsubaki, ya que ella sabía que a Tsubaki le gustaba a Kosei y no quería intervenir, no quería interponerse, pero pues esto es mentira, porque ya vimos que en realidad Tsubaki al inicio no gustaba de Kosei, sino que por esta parte de las competencias es como se fue interesando en él, pero al inicio no estaba este interés. Así que si Kaori lo hubiera hecho directamente, quizás no hubiera tenido la respuesta negativa que ella esperaba que tendría, ¿no? Ella misma lo dice: si le hubiera pedido directamente que me presentara a Kosei, probablemente hubiera recibido una respuesta negativa, y eso no es cierto. Y aquí es importante para los que tienen este interés por este cliché de la amiga de la infancia: no es normal. Lo normal es que dos amigos no se gusten entre ellos, y si una parte de esas dos le gusta a la otra, lo normal es que no funcione la amistad, se eche a perder, o que no funcione sin esta competencia, sin esta preaprobación femenina y este sentimiento de pérdida, como es en este caso en específico. Kaori confiesa que Kosei era diferente a lo que ella esperaba, era más negativo, más testarudo, pero también más varonil, ¿no? Como ella se imaginó, era una buena persona, y pues más que nada en ese tiempo ausente, esta fase de enamoramiento del fantasma, como ya lo mencionamos, ella había idealizado una percepción de Arima. Y entonces esto es importante porque la primera parte con la que empieza diciendo que era más negativo, mezquino y testarudo, esto ya no es importante porque ella ya invirtió todo este tiempo y está enamorada, y entonces estos lados negativos pues ya no importan, ¿no? Es por eso que normalmente las mujeres pues perdonan a los hombres ya una vez que están enamoradas, aguantan sus defectos, ¿no? Se puede ver como a veces caen con hombres violentos, hombres adictos, y los perdonan porque están enamorados, y sin embargo encuentran a alguien que no tiene estos defectos y pues simplemente no funciona porque no tuvieron esa fase de enamoramiento primero, ¿no? Esta parte de se enamora en la ausencia y no en la presencia es algo que falla mucho en estos buenos hombres, porque no saben transicionar esta parte del enamoramiento primero, ¿no? Quieren ser o venderse como los mejores hombres desde el inicio, y no le dan tiempo a la mujer de crear esta idealización, por lo tanto este enamoramiento y esta inversión, ¿no? Ellos ponen todo y no esperan que la mujer ponga nada, ¿no? Esto es lo que es un simp. Y aquí ella empieza a enumerar y nombrar todos esos momentos que estuvieron juntos, y pues en este caso como ella los vivió, ¿no? Y esto es la complicidad. Recordemos el no importa qué, sino con quién. Es decir, todos estos pequeños detalles, todos esos pequeños momentos que compartieron, lo que significó para ella, porque estaba con él, no por lo que fue el momento. Es tan simple como el hecho de estar paseando en una bicicleta, pues puede ser irrelevante para muchos, pero para ella fue relevante porque estaba con él. Si hubiera sido la misma escena con Watari, quien no le gustaba, no hubiera sido tan importante. Y mientras, por otra parte, vemos a Arima reaccionar a esta carta, y lo vemos un poco más enfocado, un poco más tranquilo, y pues por una parte es obvio porque ya no tiene esta carga emocional de estar preocupado por Kaori. Incluso Seto-san, su maestra, admite que volvió a crecer, que este suceso le hizo madurar y que lo hizo más apuesto, ¿no? Y esto es curioso porque prácticamente sería incesto, ¿no? Ya recordemos que ella se considera su madre, ¿no? Y también vemos ahí mismo a Nagi viéndolo con completo amor, ya completamente enamorada, completamente encluchada de él, pensando esta frase que ya analizamos anteriormente: él quiero ser el piano de Arima Kosei Sensei, ¿no? Ya lo ve como un sensei, y este arquetipo de la alumna que se enamora con el maestro, ¿no? Ya lo comentamos también. Esto es hipergamia en su máxima expresión. Continúa la carta después de enumerar estos momentos, y Kaori se pregunta a sí misma y también a Kosei, que es el que le está leyendo, que si no es raro que no piense en la música tanto, puesto que su relación tanto de conocidos como de hipergamia de Kaori pues era musical, ¿no? Recordemos. Y pues esto nos explica que las cosas más sencillas son las que valen más. Este dicho que solemos escuchar pero no le solemos dar importancia o no solemos entenderlo se refiere a esto, porque al final su lista de deseos y proyectos
o más bien su proyecto de preparar a Kosei para cuando ella no esté, no valía más que el tiempo o los momentos agradables que pasaron juntos. Y Kosei genera una negación porque él también disfrutó de esos momentos, lo cual es bueno, pero hay que tener un poco de cuidado con eso, de no aceptar tu parte, ¿no? De no sentirte valioso, porque pues aquí nos muestra también el síndrome del impostor, ¿no? Esta parte de no deberías darme gracias, yo soy el que te debo, es como decir yo no valgo, yo no soy suficiente y yo soy el que debo agradecer, ¿no? Y esto nos lleva inmediatamente a su respuesta. Él piensa que ella es egoísta, lo dice, o la palabra egoísta es negativa, pero él está proyectándose en cierto punto porque no la critica, sino que él dice que el que debería dar gracias es él, ¿no? Como hace un momento mencioné, y esto es porque él relaciona la palabra gracias como algo reservado para las personas importantes y muestra que pues él no se siente así, él no se siente importante, nuevamente el síndrome del impostor presente, ¿no? Y aquí es importante fuera del anime pensar en esta parte del síndrome del impostor, porque una parte de este síndrome del impostor o de este tipo de conductas referidos a ellos siempre está presente con nosotros, y pues si bien no se puede eliminar completamente, siempre va a haber una parte de nosotros que nos diga no eres suficiente, tú no lo vales, no es gracias a ti o es por tu culpa. Es importante ubicarlo y trabajarlo para que, si bien no es posible dejarlo de sentir al 100%, sí es importante controlar, no tomar las decisiones en base a eso, sino tomar las decisiones lo más objetivamente posible. Al final de la carta, Kaori le dice que confía con él su tesoro, y podemos ver cómo incluye esta foto de cuando son niños y ella se está tomando una foto con otra concursante y Kosei va pasando por atrás caminando, ¿no? A esto ella le llama su tesoro, ¿no? De ahí llega Tsubaki, la amiga de Kosei, y le dice que no lo dejará solo esta vez, que no le permitirá estar solo, que se le pegará como su sombra. Y pues es importante ubicar aquí cómo se lo dice, porque si bien las palabras son de apoyo, sus acciones son de violencia nuevamente, porque abre con una patada a la espina, ¿no? Creo que ya se la dio antes cuando se le confesó, lo cual ella inconscientemente lo puede estar manejando como una complicidad, un chiste local, pues nuevamente esto de no permitir la violencia bajo ninguna circunstancia. Y esto también es importante porque tenemos que aprender que las personas no cambian. Y para finalizar, pues viene esta frase icónica del anime, que es el final, donde Arima dice que pronto llegará la primavera, la estación en la que te conocí, una primavera en la que ya no estás, ¿no? Y aquí es donde todos nos identificamos, ya que pues la mayoría, si no es que todos, aquí es donde como hombres nos soltamos en llanto, porque aquí es donde se detonan todos estos sentimientos y estos ideales que imponemos a la figura de Kaori, ¿no? La chica que estuvo ahí en las malas para ayudar, la que se sacrificó, la que necesitaba que la protegieran y no se pudo proteger, la que correspondió el sentimiento de Kosei, por tanto nos identificamos como si correspondieran a nuestros propios sentimientos en cuanto a sentimientos de amor, y que sin embargo terminó muriendo, creando esta idealización inmortal, un fantasma que, pues como ya lo mencionamos, los fantasmas no pueden cometer errores. Y para pasar a las conclusiones del anime, de este camino del héroe que hemos recorrido, vamos a generar un pequeño resumen siguiendo los pasos hipergánicos que pasó Arima. Entonces tenemos que al principio el piano era el sueño de la madre, ¿no? O así lo percibía Kosei al principio, puesto que él tocaba para ganar y que ella se mejoraba. El problema con ello es que él no reconoce que también es su sueño, es su camino, y que lo que quiere hacer lo pasa a segundo plano. Aunque sea lo mismo, hacerlo por un motivo diferente, pues resulta diferente, ¿no? Se siente diferente y pesa diferente. Después, cuando Kosei retoma el piano, el principal problema es que no tiene una imagen, digamos, a este objetivo o motivación, por lo cual a su música pues le falta personalidad. Kaori se da cuenta del sufrimiento que le causa acercarse a la música y le pregunta si lo odia. Esto pues porque a las mujeres no les gusta hacer la mala, ¿no? Y pues la cosa es que Kosei no es ajeno al dolor, él ya ha pagado con dolor antes, recordemos toda esta infancia traumática que él tuvo, y pues esto no lo va a detener, porque también es un problema que normaliza el dolor en su vida como medio de defensa, por así decirlo, para poder actuar en vez de quedarse parado. El problema es que él llega a la conclusión de que debe tocar como ella, debe tocar para ella, y esto pues refuerza este síndrome del salvador y del impostor que él
tiene, ¿no? Después tenemos otro avance en su camino, que sería cuando aprende que la música es la que es libre, y esto es cuando antes de tocar juntos Kaori le dice a Kosei esto, ¿no? Desde ahí él obtiene la respuesta, aunque él no se da cuenta obviamente porque no está listo para entenderla, y esto pues nos pasa mucho, ¿no? A veces la respuesta está ahí, pero simplemente aún no es el momento, ¿no? Y esta respuesta para él es el hecho de que la música se toca con libertad, y tocar con libertad no es tocar por alguien más. Si bien se puede dedicar las canciones hacia alguien, los sentimientos imbuidos en la música por alguien, solo es el medio, no es que esté sujeta a esa persona, porque la libertad se paga con sufrimiento, trabajo y asumiendo responsabilidades, y él pronto lo va a entender. Después tenemos esta frase donde dice que el piano solo es una parte de ti, pero en ese momento lo era todo, lo niegas y es como si te arrancaran las extremidades, y por eso duele. Esta frase también la dice Kaori, ¿no? Y nos indica que negarse a uno mismo puede traer un sufrimiento, incluso si es por una causa noble, como el salvar a la madre, en este caso con Kosei, porque el cambiar por alguien más y que te arranquen tus extremidades, es decir, que dejes de ser tú, es lo que se conoce como simpeo. Después tenemos esta parte en cuanto a la línea temporal, que es la que nos marca el regreso al camino, el regreso del héroe, ¿no? Y Kosei la presenta por medio de la aceptación, en esta parte donde él dice que entonces volvía a tocar mal, cuando se lo dice a su rival Takeshi, ¿no? Y no es una falta de esfuerzo ni tampoco es resignación, es la aceptación de su presente y el deseo de querer cambiar, de querer mejorar y volver a llegar a esos niveles al que él estaba acostumbrado, ¿no? También tenemos la mentoría, es otra parte importante en el camino hipergámico, en el camino del héroe, porque pues es algo que enseña muchas cosas, tanto aprendidas como las que impartes, ¿no? En este caso la mentoría le aplica por dos lados. La primera es con Seto, que es la que ella le enseña a él, y la segunda es con Aisa, que es la que él le enseña a ella, ¿no? Y esto es como su entrenamiento, y su acercamiento a la música por estos dos lados es muy importante. Por una parte, Seto, que ya tiene experiencia en el piano de concierto, es la que le enseña a tocar con sentimientos sin sacrificar su calidad, y por otro lado enseñar a Nagi pues es una forma de consolidar lo aprendido, ¿no? Recordemos esa parte donde enseñar es de las mejores formas de aprender o de reforzar lo que ya aprendiste. Al mismo tiempo, pues que le permite aprender del comportamiento femenino, ¿no? Y también sirve como un respiro para su vida, ya que en esta vida trágica que la ha llevado es importante que alguien que esté fuera de este sesgo, y por eso es importante que Seto-san, su maestra, fue quien le escogió, porque esto hace que esa relación esté fuera del sesgo patológico que Kosei usa para elegir a las personas con las que se acerca, ¿no? Otra parte muy importante es cuando él cae a la piscina y piensa que en el fondo del océano también hay luz. Esta revelación que se le da por medio de esta situación es una idea que Kosei tiene, porque cuando está en el agua no puede evitar relacionarlo con la sensación de no escuchar el piano cuando él está tocando. Pero al mirar hacia arriba pues puede ver la luz de la luna, es decir, en la perspectiva es más importante la situación, porque el no escuchar no es el final, sino que solamente era una excusa para no tocar. Otra enseñanza importante por parte de Seto es cuando ella llega a la conclusión de que quizás para Kosei, avanzar significa perder algo. Esto es cuando ella, Seto y la maestra Reimi están platicando de la música de Kosei, y que se nota una profunda tristeza, ¿no? Al tener ambas esta experiencia de tocar con sentimientos y conocer la historia de Kosei y esta historia trágica de su infancia, entiende que Kosei ha madurado a través del dolor, ¿no? El problema de no oír el piano ella no lo ve como un defecto, sino como una habilidad, un don de enfoque que nació del dolor de perder a su madre, y al saber que Kaori no asiste al concierto por enfermedad, pues entra en Seto-san una preocupación, ¿no? Un miedo relacionado a que el dolor es lo que lo hace crecer y que probablemente tenga que perder más cosas para que él siga avanzando. Y de ahí que viene la decisión de ella, ¿no? De que cuando Nagi se presenta, sea Kosei quien le tenga que enseñar. Por eso su sentimiento o su deseo es que ella le aporte algo que no sea dolor, ¿no? Y esto es más que nada porque ella siente la culpa de que antes ya lo abandonó y entiende que ella no lo puede ayudar directamente, ¿no? Por eso usa esta indirecta para que alguien más lo ayude. Otra parte importante que aprendes es que el éxito y el fracaso solo tienen sentido si aprendes el desapego del resultado, ¿no? En este proceso hay que aprender que la felicidad y el éxito es algo que se gana, no es algo que se da, no es algo que se saca por suerte, sino que es algo que se gana. Se dice, por ejemplo, en el libro del sutil arte
de que casi todo te importa un carajo. Se dice que la felicidad no puede ser otorgada, sino que debe ser ganada, pero pues ¿cómo, no? Bueno, también se dice que la felicidad no es más que resolver problemas creando problemas más chicos, ¿no? O menos difíciles que resolver. Y dichos procesos pues requieren una parte o un pago, por así decirlo, de dolor, y es por eso que evadir el dolor pues es igual a fracasar el examen. Y aquí Kosei ya intentó evadir el dolor muchas veces, y por ello es que está repitiendo este ciclo donde su madre le dijo que toca para mí y él cedió, ahora está tocando por Kaori. Y aquí decimos que falló el examen porque ceder es evadir la responsabilidad, y solo quien asume las responsabilidades es quien puede llegar a ser libre. Esto es a lo que llamamos ser autosuficiente. ¿Y de qué sirve? Pues más que nada evitar la dependencia. Y por eso cuando Kaori le dice que si se suicidaría conmigo, haciendo referencia a esta novela que ya vimos antes de Ichigo Dome, ella le está invitando a actuar igual que en la novela, ¿no? Haciendo esta referencia y complicidad, y él se niega, le dice que solamente sería seguirla a la muerte, pero que no se estaría haciendo un suicidio en conjunto, ¿no? Por eso es que le invita o le pide que toquen una vez más para permitirle ponerse a su nivel y así caminar juntos y poder entonces sí hacer las cosas juntos. Y esto es una respuesta hasta cierto punto libre del complejo del impostor, ya que es la primera vez que vemos una muestra de autonomía en Kosei, siendo una invitación directa hacia Kaori de que no se rinda, a que viva. Y aquí aprendemos que la prisa y la desesperación de la mujer se vuelve tóxica. Ya lo vimos con la madre y lo vemos con Kaori, ¿no? Que en realidad ya se había rendido y por eso es que intentó dejar de cumplir sus sueños y pasó a preparar a Kosei para su ausencia, ¿no? Como su madre. Y aquí es donde confirmamos que la desesperación en la mujer se vuelve tóxica, primero por la ausencia de la fortaleza masculina. Por ejemplo, el abandono del rol paterno en el caso de la familia de Kosei hizo que la madre se volviera violenta. Aquí Kosei, al negarse a seguirla, genera un alivio hacia Kaori porque le quita el peso de creer que Kosei necesita que ella decida por él. Y tal vez la cosa más importante que nos deja este anime para aprender es la medicina hacia la soledad. Kosei, al conectar con más personas, sus rivales, su alumna, su maestra, el público, y al tocar, apreciando todo esto, a la gente que lo escucha, es cuando por fin empieza a entender que él es valioso, ¿no? Esta medicina al complejo del impostor, ¿no? Y sin esto él jamás habría podido tomar esta decisión, es decir, hasta ahora él ha pagado con su tiempo y sufrimiento la lección para romper estos patrones. Y entonces Kosei llega a la conclusión de que aún estando roto hay que tocar. Y aquí vemos que hay cosas en las que te expones por ignorar las banderas rojas y otras que llegan sin avisar y que no son tu culpa, pero sí es tu responsabilidad actuar en consecuencia a esto. Aquí Kosei repitió el patrón y el resultado fue el mismo, pero al último Kosei tomó una decisión diferente, es decir, en vez de quedarse tirado, decide tocar aún estando roto, como él lo menciona. Y en la vida real pues es lo mismo, si quieres tener éxito debes avanzar aún estando roto, no puedes esperar a querer a que alguien te salve, porque para poder pasar esta prueba, o más bien al pasar esta prueba, es cuando se abre la oportunidad de triunfar, es decir, ahora depende de los resultados. Otra parte muy importante sería la integración, esta parte de céntrate en crear un jardín hermoso que las mariposas vendrán solas. Aquí Kosei parece que maduró al final del anime, lo vemos más atractivo como se le menciona, más que nada sin la carga de intentar salvar a alguien a todo momento, y sin esto ya puede enfocarse. Ahora es momento de que él tenga que invertir para pulir sus habilidades, en conseguir logros, estos concursos que le falta para poder entrar a una escuela prestigiosa en Japón. Y pues esto es lo que significa crear tu jardín, ¿no? Cuando dejas de ser un niño y pasas a ser un adulto, además del atractivo de la habilidad en la que eres mejor, es indispensable el atractivo también de proveer y proteger. Y esto nos lleva a la dirección que él debe tomar, ¿no? Él debe centrarse en convertirse en profesional, al mismo tiempo que debe terminar de sanar sus heridas, porque si no lo hace estaría condenado a repetir el patrón nuevamente y a ser otro genio en la música que muere en la miseria, ¿no? Pues hay varias biografías de artistas, Beethoven, por ejemplo, y varios artistas clásicos que, pues, si tú ves a fondo, pues en realidad tenían vidas muy trágicas que terminaban en pobreza. La mayoría de ellos, su música no fue reconocida hasta después de su muerte, y pues en este caso la mayoría también tenían muchos problemas con las mujeres, y esto pues es en parte natural, no normal, pero sí natural, porque normalmente los hombres que se enfocan en lo artístico es porque tienen una cierta inclinación hacia su lado femenino, y entonces este lado masculino, al estar débil, pues es difícil para ellos mantener una relación hipergámica funcional, porque si bien tienen esta parte de la habilidad, la otra parte, que es la de la seguridad, el proveer, el proteger, es donde pues terminan fallando.
porque quien no aprende a manejar ambos lados de la hipergamia pues está destinado a fracasar en una o en otra o en ambas. Como conclusión final diría que Shigatsu wa Kimi no Uso, o Your Lie in April o Tu Mentira en Abril es un anime con demasiados matices, ¿no? Hay una gran variedad de motivaciones diferentes que siguen el mismo camino, que es el de la música, ¿no? Pero vistas siempre desde un enfoque diferente. Lo que cada uno admira cambia. Hay personas buenas que por desesperación cometen actos infames, como el caso de la madre. Hay personas desesperadas que cometen actos de caridad, como el caso de Kaori. Hay personas que son buenos amigos pero malos amantes, como el caso de Watari. Personas que tienen miedo de dañar más, que terminan abandonando, como es el caso de Seto-san. Personas egoístas que terminan ayudando directamente o indirectamente, como es Kaori. Rivales que te esperan, como el caso de Takeshi. Rivales que quieren que vuelvas, como el caso de Amy. Y otros que creen que es mejor que te fueras, ¿no? Como el caso de estos, pues, rivales indirectos, porque nunca llegaron a los podios, sino que eran concursantes que creen que Kosei estaría mejor en el extranjero, ¿no? Y también el dolor se puede ver como algo desesperado, como algo normal, como un camino desconocido, como algo necesario para avanzar, como una hermosa melodía triste pero colorida, como lo es este anime. En general, este anime, este camino que seguimos con Kosei es un camino hacia el amor propio, hacia la aceptación, ¿no? Al inicio Kosei lo vemos con una muy baja autoestima y una gran culpa autoimpuesta por esta parte de que no pudo salvar a su madre, y mientras avanza se va aferrando a una nueva persona, esta parte donde quita a su madre del lugar al que salvar y luego pone a Kaori, ¿no? Está siendo reemplazado. Esta persona a quien le está dedicando este síndrome del impostor, ¿no? Y esto también llega a pasar con las adicciones. Hay relatos donde pues alguien suelta, no sé, el alcohol y agarra las drogas, alguien suelta el alcohol y agarra una mujer, alguien suelta el alcohol, agarra el simpeo, ¿no? En este caso para Arima fue el hecho de elegir una persona a quien salvar, y aquí recordemos que el complejo del salvador es una proyección de uno mismo, ¿no? El hecho de querer salvar porque uno quiere ser salvado, y al repetir el patrón, al repetir las acciones, pues es lógico que termina repitiendo el resultado, es decir, la pérdida de esa persona a quien elegiste para salvar, y no solamente por la muerte. Aquí es importante reconocer que la codependencia siempre dura hasta que una de las dos partes no aguanta, mejora o se va, ¿no? Y entonces la otra parte se queda sola y con el sentimiento de pérdida debido a esta inversión que él hizo o ella hizo. Y que la cura está en abrir el panorama, ¿no? Al darse cuenta de que hay más gente, de que hay más cosas. Y para Kosei fue el hecho de observar que hay más personas que tienen expectativas hacia él, y esto ayuda y es un inicio, pero no es, digamos, la resolución completa del síndrome, es solamente otra versión diluida de su dependencia, ya que le falta reconocer lo más importante, el hecho de que debe hacerlo por él mismo. Y también es muy importante no caer en este error de cambiar esta imagen de Kaori desde la motivación a la idealización como un fantasma. Arima termina pues más que nada diciendo que él debe agradecer el hecho de que ella apareciera en su vida y apreciando este recuerdo de Kaori y prometiendo no olvidarla, ¿no? Haciendo referencia a esta parte de la novela también de Ichigo Dome, lo cual no está mal, esto es lealtad y reciprocidad. El problema aquí es que a pesar de su esfuerzo, su dolor y su decisión de seguir, normalmente esto no es suficiente, debería complementarlo con terapia, con hobbies, con ejercicio, para poder sanar su relación con él mismo, con sus síndromes, con lo femenino, que es el caso de su madre, y con lo masculino, que es el caso de su padre, que como ya lo mencionamos no se habla mucho de él, y esta distancia que se mantiene en ellos hasta el final pues nos indica un gran problema ahí también. Otra cosa importante que no hay que perder es la hipergamia no capitalizada, ¿no? A pesar de este atractivo que tiene Kosei de tener logros de sobra prácticamente, nunca recibe una confesión por ninguna de las heroínas, ni un avance directo realmente. Si bien hay algunas indirectas, algunos momentos románticos, pues nunca hay nada más, nunca pasa nada más. Es decir, tiene el valor pero no lo proyecta y no lo sabe usar, y esto es parte del síndrome del impostor, ¿no? Que no está resuelto y que sigue pensando que él no es suficiente o no es merecedor de que lo quieran, y esto es importante porque si no lo resuelve estará condenado a volver a repetir el patrón de tener que buscar a alguien de la escala hipergámica de hasta abajo porque no se siente digno de tener a alguien a su nivel, ¿no? A esto se le llama repetir el ciclo, repetir el examen. Y el problema con el examen es que cada vez es más duro, ¿no? Y aquí vimos como Kosei apenas y pudo salir de esta, pero cuántas veces más creen que lo podrá hacer, ¿no? ¿Qué pasará si lo vuelve a repetir? Este sentimiento, este pensamiento de fracaso, de una y otra vez intentar hacer lo correcto, de una vez invertir y no lograr nada, de querer
hacer lo máximo por proteger a alguien y que esta persona no se quede o muera en este caso, pues irá picando en su mente hasta que lo quiebre, ¿no? En esta ocasión apenas sí pudo salir, pero pues si lo sigue repitiendo, como ya lo dijimos antes, el simpeo siempre lleva a la muerte. Otro riesgo muy latente es que este fantasma, esta idealización, le impida o le obstruya crear nuevas relaciones, es decir, que le impide conectar sentimentalmente en el futuro, ¿no? Esta idealización perfecta que no se equivoca, que no traiciona, que no cambia, al compararla con una relación real, una relación viva, una relación fluctuante que tiene sus altos y bajos, pues siempre va a perder la real ante la idealización perfecta. Y esto lo podemos comprobar con la gran mayoría de personas que año tras año vuelven a ver el anime deseando encontrar una chica como Kaori. Como conclusión final, yo diría que lo más importante es entender esta parte del sálvate tú primero, y no es egoísmo, es integración, como ya lo vimos. La mejor enseñanza del anime es que la cura a la depresión es la compañía. Nos solemos fijar mucho en que Kaori nos fue acompañando o lo fue acompañando en sus peores momentos, pero la realidad es que el verdadero apoyo no solo vino de ella, ¿no? Cuando toca en la final, aparte de ella, recuerda a sus amigos, a sus rivales, a su maestra, a su alumna y a todos en el público. Es decir, tanto las relaciones de amistad, de competencia, de mentoría, etcétera, todas son valiosas, todas son importantes. Y si bien ninguna de ellas en lo individual pueden salvarlo, el conjunto de todas ellas sí. Al fin y al cabo, recordemos que el conjunto de todas tus relaciones, de tus aprendizajes, de tus sueños, de tus alegrías, de tus tristezas, el conjunto de todas tus vivencias es lo que te hacen ser tú, y solamente tú puedes salvarte. Eso es lo que significa sálvate tú primero, sálvate a ti mismo. Y es por eso que podemos decir que Shigatsu wa Kimi no Uso es una obra maestra, porque no se conforma con hacernos llorar, sino que nos muestra también la profundidad de las relaciones humanas, los patrones que heredamos, las formas en las que amamos y las formas en las que nos equivocamos. Por eso es que Arima Kosei no es un héroe perfecto, sino un hombre roto que aprende a vivir con sus traumas. Y quizás esta sea otra de las enseñanzas más valiosas, que no se trata de estar completo, sino de hacerlo aunque estés roto. Así que recuerden, si alguna vez se sienten rotos como Kosei, se sienten en un mundo sin sonido, en un mundo blanco y negro, pues busquen su red, ¿no? Busquen esta red de compañías, de amistades, de relaciones, de intereses, de objetivos. Y recuerden que esta red no va a ser una persona, sino que van a ser muchas. Nunca anclen su sentimiento, nunca anclen su bienestar a una sola persona, sino que distribuyan en su red todos estos momentos que les dan alegría, que les dan paz, que les dan felicidad. Y si pueden y necesitan, pues busquen ayuda profesional, además de que complementen con hobbies, con ejercicio, con lectura, con gustos, con premios, con superación, tanto laboral como personal. Y recuerden que la terapia no es para locos, sino que es para valientes que quieren aprender a sanar sus traumas. Si llegaron hasta aquí, cuéntenme qué les pareció, déjenme aquí en los comentarios. ¿Creen que Kosei realmente pudo sanar completamente? Cuéntenme si han identificado alguno de estos patrones en sus propias relaciones. Y pues hasta aquí sería todo por parte de este análisis. Gracias por acompañarme y nos vemos en el siguiente video, que probablemente sea análisis de alguna película que he visto últimamente. O si quieren algún análisis de algún anime o algún personaje en especial, pueden dejarlo en los comentarios también. Eras tú mi persona más especial y no sabes cuántas veces he querido que siguiese siendo tú, esa luz en la oscuridad que me guiase aunque sea desde lejos. Eras tú mi persona más especial. Eras tú esa esperanza, ese dolor al que me aferraba. Eres tú la persona que le dio a mi visión a un cambio, a esos ojos míos que lo veían todo sin color, todo tan igual, tan monótono, tan repetitivo como las teclas de un piano, todo a medias negro.